Entonces, en la clase de hoy vamos a ver Chile prehispano. Se llama Chile prehispano la, en la práctica prehistoria de Chile. ¿Por qué prehistoria de Chile? Porque antes de la llegada de los españoles, en Chile no hubo desarrollo de la escritura. De ahí que entonces hablemos de un periodo de prehistoria. La historia se inicia cuando se inventa la escritura, ¿ya? En el caso de nuestro país, la escritura va a aparecer en una época bastante tardía, es decir, había un desarrollo bastante grande de las poblaciones prehispanas, ¿cierto? De las poblaciones indígenas en Chile cuando llegaron los españoles. Esta, esta lógica de llegada de los españoles, ¿cierto? Se va a producir en el periodo conocido de historia universal como la época moderna, ¿ya? En la época moderna es cuando los españoles llegan a América y evidentemente se va a producir la conquista de Chile. Entonces tenemos que, en el caso de nuestro territorio, Chile, como ustedes bien saben, Chile va a tener una variedad geográfica bastante significativa que va de norte a sur, ¿ya? Y en este contexto, evidentemente, se, se va a dar que en el norte tenemos desierto, al centro tenemos semidesierto, o clima semidesértico, tenemos una zona sur o centro-sur, ¿ya? Y tenemos también un sector austral, ¿ya? La palabra austral significa, significa sur. Hablamos entonces de zona austral cuando hablamos del sur. Si escuchan hablar del septentrión o septentrional, estamos hablando del norte. Son dos términos que se utilizan mucho en geografía, ¿ya? Septentrional significa norte, extremo norte, hablemos del polo norte, obviamente en Chile no podemos hablar de la zona septentrional, podríamos decir zona septentrional de Chile, y nos referimos al norte de nuestro país, ¿ya? Y tenemos entonces la zona austral. La zona austral de Chile está entonces vinculada con el extremo sur, ¿ya? Lo que podríamos decir, ¿cierto? Hoy es la decimosegunda región, zona de Punta Arena, ¿ya? Ahí les estoy compartiendo, ¿cierto? La transparencia que vamos a estar utilizando. Estas imágenes se las voy a compartir a Egidio para que Egidio las suba a la plataforma y puedan, ¿cierto? Ustedes recordar los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como decíamos, fundamentalmente en la clase de hoy vamos a hablar de la ubicación de las poblaciones prehispanas de Chile y la clase va a tener una duración de 1 hora y media, por lo tanto vamos a estar terminando a eso de las 11:30 horas, ¿ya? Perfecto. No hay intermedio, no hay recreo, la clase va en forma continua. Bueno, los primeros habitantes que llegaron a nuestro país se supone que lo hicieron por el norte, ¿ya? Y se estima que al territorio chileno los primeros habitantes entraron hace unos 14.000 años. Una pregunta, ¿hace cuántos años existen los Homo sapiens en la Tierra? ¿Han escuchado alguna vez esa idea, algún dato de ese sentido? A ver, empecemos por el principio. ¿Hace cuánto tiempo apareció el Homo sapiens sobre la Tierra?
¿Desde cuándo hay seres humanos con la capacidad de hablar en la Tierra? Más o menos. ¿Tienen alguna noción? ¿Alguna idea? ¿No? Perfecto. Las primeras poblaciones americanas, o perdón, las primeras poblaciones humanas que aparecen, cuando aparece el ser humano con la capacidad del habla, es decir, con las mismas capacidades intelectuales que tenemos nosotros, estamos hablando de aproximadamente, se estima hoy día, unos 120.000 años, ¿ya? 120.000 años. Pero el ser humano apareció en tres continentes, que fueron Asia, África y Europa, no en ese orden. Aparece en África, luego va a Asia y a Europa, ¿ya? América, para llegar a América, el ser humano se demoró bastante más porque América es un continente que tiene una particularidad geográfica especial. ¿Alguien me puede decir cuál es esa particularidad geográfica que tiene el continente americano, que lo hace distinto a los demás continentes? ¿Cuál será esa condición? Satu, lo escucho, Satu Soul, lo escucho. ¿Cuál es esa? Hola, buenos días. ¿Cuál es esa condición que tiene América que lo hace distinto a los demás continentes? América es el único continente que está rodeado de mar. Por lo tanto, para que el ser humano llegara a América se necesitaba, había una condición técnica, el ser humano debía aprender a navegar. Sin embargo, hace 40.000 años, entre 40 y 50.000 años antes de Cristo, en el extremo norte, entre Siberia y Norteamérica, se produjo una época de congelamientos, ¿ya? Y se produjo un puente que se llama el estrecho de Bering, ¿ya? Y por este estrecho de Bering, por el norte, desde Siberia hasta Alaska, pasaron a América grupos humanos caminando. Entonces llegaron a Norteamérica, pero estamos hablando de que Chile está evidentemente en Sudamérica. Los primeros habitantes que entraron al norte de Chile lo hicieron, se estima, hace aproximadamente unos 14.000 años, por el norte. Al mismo tiempo entraron poblaciones a Chile que navegaron desde la Polinesia, ¿ya? Entonces llegaron poblaciones navegando a Chile al extremo sur. El asentamiento humano más antiguo que se conoce en Chile se encuentra hoy día en la décima región del país, en la zona de Puerto Montt. Se llama Vista Hermosa. No sé si conocen la zona de Puerto Montt, todo ese sector, ¿cierto? Ahí hay un asentamiento humano muy, muy antiguo y se considera hoy día que es el más antiguo de todos. O sea, curiosamente, los primeros habitantes de Chile entraron por la zona sur de nuestro país y casi al mismo tiempo lo hicieron por el norte. Por lo tanto, los primeros asentamientos humanos están en el norte de nuestro país, exactamente en la zona de San Pedro Atacama, en ese sector, ¿ya? Y en la décima región es de Chile, ¿ya? Ahora, se estima más o menos, ¿cierto?, que esto ocurrió hace unos 14.000 años en un periodo que se conoce como con el nombre de Paleoindio. La palabra paleo significa antiguo, por lo tanto, el periodo del Paleoindio significa indio antiguo, literalmente, ¿ya? Básicamente, estos primeros grupos humanos que entraron a nuestro país eran cazadores, ¿ya? Y recolectores. ¿Qué significa que hayan sido recolectores?
significa que eventualmente buscaban en la naturaleza productos vegetales, ¿cierto? Para el consumo, ¿ya? Además de esto, también practicaban la cacería y en el caso de las poblaciones que llegaron al extremo sur de Chile o a la zona sur de Chile, evidentemente también practicaban la pesca. Hasta hace unos 5.000 años atrás, es decir, durante el periodo del Paleoindio, en el territorio chileno hubo grandes animales. Entre estos tenemos, cierto, que hubo caballos americanos y también hubo una especie de elefante, que no son ni mastodontes ni mamuts. ¿Ah? Mastodontes hubo solamente en Europa y en Asia. Mamuts hubo en América. En el caso de Chile, exactamente, eh, hubo una especie de elefante, una especie de paquidermo más pequeño que el mamut, ¿ya? Que también habitó en la zona a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Qué otros animales encontramos en este periodo? Encontramos este tipo de animales. Tenemos caballo americano, que era una especie de... es ese caballo chico que hay ahí. Si ustedes se dan cuenta, hay un caballo actual, un caballo normal, ¿cierto? Y este caballo americano era un caballito más chico. Tenemos también el famoso milodón, que era un oso muy grande, un oso gigantesco. Y también existían unas aves muy grandes que se llamaban, perdón, unas aves muy grandes, similares al ñandú, ¿ah? Similares al avestruz. Los ñandú todavía existen en Chile, aunque el otro día, cierto, en un reportaje de televisión contaban que habían logrado salvar 70, que son una especie en extinción. Los ñandúes son como unas avestruz un poquito más chicos. En el caso de América del Sur, en este periodo palo-indio, cuando ingresan estos primeros grupos humanos, existen unas aves temibles que se llaman pájaros asesinos. ¿Ah? El nombre lo dice todo. Eran unas aves similares a los ñandú, pero que tenían el pico dentado. ¿Ya? Desaparecen al poco tiempo de entrar los seres humanos, por un tema de competencia y por un tema de cambio climático. Ahora, en este paleoindio entonces vamos a tener estos primeros grupos humanos que se dedican a qué cosa? Se dedican fundamentalmente a recolectar productos vegetales. Y como les decía, en el caso del sur, eventualmente se dedican a la pesca de algunos productos o a mariscar en las costas. En el extremo norte, los primeros habitantes entraron por el desierto, entraron desde Bolivia. Por lo tanto, cuando llegan a la costa, también comienzan a desarrollar esta actividad de, eh, de recolección de productos del mar, ¿ya? Fundamentalmente, vamos a tener asentamientos humanos muy antiguos en el norte de Chile. De hecho, la ciudad de Iquique, el nombre Iquique, hasta el día de hoy no se sabe qué significa. Se supone que significa algo así como lugar de aves o lugar de pájaros, ¿ya? Pero Iquique, el espacio donde está la ciudad de Iquique, se estima que fue ocupado hace más de 8.000 años. De hecho, hay algunos investigaciones que llevan la ocupación de la zona de Iquique hasta los 10.000 años de antigüedad, ¿ya? Es decir, pleno periodo paleoindio. Entonces vamos a tener poblaciones costeras en Chile que se dedican a recolectar productos del mar. Vamos a tener otras poblaciones que recolectan básicamente productos agrícolas y vamos a tener poblaciones, ¿cierto? Estas mismas poblaciones agrícolas se van a dedicar también eventualmente a la cacería. Ahora, hay que entender que en el periodo paleoindio la cacería era una actividad bastante compleja desde el punto de vista de que los animales que habían eran muy grandes, por lo tanto no eran sencillos de cazar. La cacería no siempre tenía éxito y
muy normalmente, de hecho, no lo tenía. Por lo tanto, la base alimenticia de estas poblaciones provenía de la recolección que ellos tuvieran. ¿Hay alguna duda hasta acá respecto a lo que he explicado? ¿Hay alguna pregunta que quieran formular? ¿No? Perfecto. Dígame, escucho. No, no, todavía no. No, no me quiero desconcentrar por eso. Ah, ya. Estamos claritos entonces, ¿cierto? Ya. Les voy a explicar otra cosa que es bien interesante que les quede claro de este periodo paleoindio. Les quedó claro lo que es el periodo paleoindio, ¿cierto? Es la primera etapa en que llegan los primeros seres humanos a Chile, ¿cierto? Más o menos hablamos desde hace unos 14 hasta hace unos 5.000 años atrás. Y se encuentran con una megafauna. Megafauna significa, ¿cierto?, que hay una fauna gigante, hay animales muy grandes que hoy día nos llamaría la atención que existieran en Chile. Lo que no hubo en Sudamérica, en ninguna parte de Sudamérica hubo, fueron tigres dientes de sable. ¿Ah? Esos famosos gatitos con esas, bueno, tigres, ¿cierto? Más grandes que los tigres, con esos colmillos grandes, solamente llegaron hasta América del Norte, ¿no? No hubo eh, tigre dientes de sable en América del Sur. Ahora, por lo menos en Chile no los hubo. Ahora, es interesante determinar que estas primeras poblaciones que recolectaban, lo que hacía era establecer un circuito, ¿ya? Estas primeras poblaciones humanas no caminan en línea recta, como uno habitualmente cree. Uno se imagina que si usted sale a, que si nosotros salimos a buscar comida, vamos a caminar en línea recta. No, no es lógico caminar en línea recta porque eventualmente cuando caminamos en línea recta no sabemos qué es lo que viene. Lo que tendían a hacer estas primeras poblaciones era a generar un circuito, un recorrido que se hacía durante el año. Entonces estaban varios años dando vuelta en el mismo sector. Y de esta manera aprendían que a qué comida y en qué época del año podían echar mano, dependiendo, ¿cierto?, de la temporada en la que estaban. Entonces, eventualmente estaban asentados en un lugar donde había, por ejemplo, por poner un ejemplo, habían frutas. En otro periodo del año se desplazaban por ahí cerca y eventualmente consumían algún otro producto. No conocen la agricultura, pero la base de su alimentación es esta idea de ir recolectando productos, ¿ya? Y esa recolección se facilita al establecer un circuito. Se estima que en el caso de la zona central, en el caso de Santiago particularmente, se estima que un circuito en esta época para alimentar 20 personas eran grupos humanos familiares, ¿ya? Que se llaman clanes. El clan es su familia extensiva, ¿ya? Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy hablamos de clan. ¿Cuándo hablamos de clan? El clan es toda la parentela que usted tiene, ¿ya? Son sus primos, sus tíos lejanos, sus primos en segundo grado. ¿Sí? Esa familia que uno nunca conoce, pero que uno sabe que son familiares, ¿cierto? Y que son alrededor de 20, 30 personas. Eso es un clan. Estos grupos humanos que entran vienen organizados en clanes. No hay una jefatura clara, no hay un alguien que mande efectivamente. Se piensa que eventualmente estos primeros grupos eran organizados por los más ancianos, ya fueran hombres o mujeres. Los hombres básicamente se dedican a la cacería, el hombre es el encargado de la carne, la mujer es la que se encarga de recolectar los los productos fundamentalmente vegetales. Las mujeres y los niños chicos, hasta los 4 años. Por lo tanto, en estos primeros grupos humanos existe una división del trabajo. La mujer se dedica más bien a los vegetales y recolecta también bichos. Estas primeras poblaciones consumen bichos. Ojo con eso, consumen también alimentos que hoy día nos llamarían mucho la atención, polillas, por ejemplo.
¿ya? Mientras que los varones salen de cacería, ¿ya? Guardando las proporciones de este tema tan actual, es un poco la dinámica que se da y según los antropólogos es una dinámica que está vinculada con la, con la memoria colectiva, con nuestro pasado, es la dinámica que se da cuando se hacen asados, po, ¿ah? Cuando se hace un asado en una familia nuclear, donde hay mamá, papá, hijos, el varón se encarga de la carne, la mamá hace las ensaladas. Es más o menos la misma dinámica, ¿ya? Se genera entonces esta división del trabajo. Ahora, entendiendo que el alimento se comparte en todo el clan y que de una u otra manera todos, ¿cierto?, comparten algún tipo de labor. Espero que les esté quedando claro hasta ahí lo que estoy explicando, ¿cierto? Entonces tenemos estos circuitos que ellos recorren durante un año. Se estima, lo que les iba a decir, se estima que en la zona de Santiago particularmente, y más al sur, más pequeño todavía, un circuito, eran bastante pequeños, ¿ah? El circuito que se recorría durante un año no tenía más de 10 kilómetros en total, 10 kilómetros. 10 kilómetros, para que tengan un punto de referencia en el Santiago actual, entre la Plaza Ñuñoa y la Torre Entel, hoy día hay 8 kilómetros. Es un trayecto que se puede recorrer, ¿cierto? O se puede caminar más o menos en una hora 10, más o menos. ¿Ya? Sin embargo, ellos recorrían este circuito durante el año. Por lo tanto, estas poblaciones no eran absolutamente nómadas, no es que estuvieran cambiando de vivienda todos los días y que caminaran en línea recta. Estas poblaciones recorren este circuito y establecen un sistema de vida seminómada, ¿ya? No son poblaciones transhumantes, ojo con eso que se los pueden preguntar. Transhumantes son poblaciones que caminan, que tienden a caminar en línea recta de un espacio a otro, y es una forma de vida propia que se da en las zonas desérticas de África, ni siquiera de Chile. Eso es la transhumancia. ¿Ah? La transhumancia entonces es caminar, 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 sin saber bien dónde vamos. Acá no, acá estas poblaciones establecen un circuito y durante el año lo están rodeando, ¿cierto? Lo están caminando permanentemente. Cuando ese circuito se agota, tienen que buscar otro espacio y establecer un nuevo circuito. Eventualmente, ¿cierto? Los circuitos se van a ir agotando y van a tener que cambiar. Se estima que un circuito podía durar fácilmente 10, 12 años. ¿Sí? Era un lapso bastante significativo el que las poblaciones quedaban establecidas en un espacio, dentro de un territorio. Bien, reitero la pregunta. ¿Hay alguna duda respecto a lo que he explicado hasta ahora o no? ¿No? Perfecto. Chile tiene una enorme diversidad cultural, ¿ya? Esta enorme diversidad cultural está vinculada, está unida, está de una u otra manera también definida por la diversidad ecológica que existe, ¿ya? Es decir, el territorio nacional es un verdadero mosaico de diversidad ecológica. Tenemos en el norte desiertos, tenemos climas semidesérticos, tenemos climas templados al centro. Templado significa que hay temperaturas medias y todavía se marcan las 4 estaciones del año, ¿ya? Tenemos climas lluviosos, tenemos climas patagónicos, ¿ya? O de tundra, como se les denomina. En total, en Chile, en este minuto, si dibujáramos un mapa con los climas de Chile, en Chile tenemos alrededor de 14 climas distintos a lo largo de nuestro territorio. Y eso evidentemente marca una diversidad muy, muy significativa
Y esto va a tener una correlación, va a estar directamente vinculado con el nivel de desarrollo cultural que alcanzaron las distintas poblaciones. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del desarrollo cultural de una población, hay que entender lo siguiente. Es una premisa muy concreta. Mientras más hostil es el medio ambiente en el cual se desarrolla una cultura, mientras más difícil es conseguir agua en ese medio ambiente, mientras más difícil es conseguir comida en ese medio ambiente, va a haber un mayor grado de complejidad cultural. Vamos a usar el término complejidad cultural para referirnos a que esas poblaciones van a necesitar un mayor desarrollo tecnológico para poder subsistir en esos espacios. No es lo mismo vivir en el desierto de Atacama, donde llueve nada, donde hay que caminar muchísimo para encontrar agua, donde hay que recorrer grandes espacios para poder encontrar cierta alimentación. No es lo mismo vivir ahí que vivir en la zona de Valdivia, donde llueve todos los días, donde hay ríos acá muy cercanos el uno del otro, donde se puede pescar, donde hay árboles frutales, donde van a haber un montón de plantas y raíces que son comestibles. Por lo tanto, la gente que vive en Valdivia no va a necesitar, por ejemplo, desarrollar la alfarería o no va a necesitar una alfarería muy sofisticada. ¿Qué es la alfarería? ¿Qué es la alfarería? Los escucho. ¿Mm? ¿Qué será la alfarería? Bien. La alfarería es, ¿cierto? El trabajo en greda, el hacer elementos de greda para guardar agua. Usted en la zona centro-sur de Chile no necesita guardar agua porque llueve muchísimo, ¿cierto? Llueve. Y además hay muchos cursos de agua, hay muchos ríos muy cercanos uno de los otros, por lo tanto, la alfarería no es importante. En cambio, en la zona norte de nuestro país, la zona desértica de Chile, evidentemente que el desarrollo de la alfarería y esta capacidad de poder hacer objetos de greda va a ser extraordinariamente importante. Por lo tanto, vamos a tender a pensar que vamos a tender a pensar que en el norte de nuestro país va a haber mayor desarrollo de inteligencia. Ojo con ese concepto, inteligencia. La inteligencia no es en absoluto el, la capacidad de saber más cosas. La inteligencia es la capacidad de solucionar problemas y de adaptarse. Por lo tanto, para que me entiendan bien lo que les estoy planteando, no podemos afirmar que los egipcios en el antiguo Egipto hayan sido más inteligentes que los mapuches. ¿Por qué? Porque los egipcios construyeron pirámides y los mapuches no construyeron pirámides, ¿cierto? Que es una tendencia como bien clara. Normalmente nosotros vamos a pensar de esa manera. La verdad es que los mapuches, la inteligencia se mide en la capacidad de adaptación a un medio. Por lo tanto, se solucionan los problemas que ese medio geográfico presenta. Y en ese sentido, la adaptación puede ser exitosa o no. En el caso de los egipcios, ellos se adaptaron a vivir en un medio y por razones
creencias culturales, empezaron a construir pirámides. En el caso de los mapuches, no necesitaron nada de eso porque ellos de una u otra manera tenían el medio en el cual ellos vivían, les ofrecía la posibilidad de vivir de manera bastante menos compleja. Por lo tanto, cuando hablamos de niveles culturales, vamos a hablar de niveles culturales más complejos y niveles culturales más sencillos. Los niveles culturales más complejos se ubican en esos espacios donde la vida, donde el conseguir agua, donde el conseguir alimento es más complejo. Por ejemplo, en el caso de los mapuches, un ejemplo bien concreto, en el caso de los mapuches, la alfarería mapuche, la, la fabricación de vasijas de greda y de cacharros de greda, es bastante sencilla, es bastante simple. Los mapuches no le dedicaron gran tiempo a hacer una alfarería compleja. Por el contrario, la alfarería mapuche es muy sencilla. ¿Por qué es tan sencilla la alfarería mapuche? Porque para los mapuches no era muy importante guardar comida ni guardar agua. Esa es la razón básica. De hecho, no tenía sentido que ellos guardaran agua, porque la zona en la cual ellos vivían, entre el río Itata y el río Tolten, hay muchos cursos de agua y es una zona fundamentalmente boscosa en la época en la cual ellos vivieron, antes de la llegada de los españoles. Entonces, ¿qué sentido tiene guardar agua ahí en un espacio donde hay muchísima agua? No, no tiene sentido, por lo tanto, ¿para qué necesitamos vasijas tan complejas? En cambio, en el norte de Chile, si vemos, por ejemplo, la cultura de Aguita, que se desarrolló en el norte chico, en la zona de La Serena, para los de Aguita era muy importante guardar agua. ¿Por qué? Porque el agua ahí tiende a escasear. Eventualmente hay periodos del año o eventualmente van a haber años en los cuales es bastante seco el territorio. Entonces, para ello era importante el tema de tener vasijas de buena calidad y de buena factura, ¿cierto? Para poder guardar agua. Lo mismo ocurre más al norte de Chile. Vamos a encontrar vasijas muy complejas, bellamente diseñadas, con pintura, muy cuidadas, porque eran un elemento importante para su cultura. Entonces, por eso hablamos de complejidad cultural. Una cultura es más compleja en la medida en que habita en un medio ambiente más difícil de habitar. Espero que les esté quedando claro lo que estamos explicando. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta que formular. Si gustan, la pueden hacer. No, perfecto. Vamos entonces con las poblaciones de nuestro país, ¿ya? En el norte de Chile, antes de la llegada de los españoles, vamos a encontrar estos pueblos. Cuando hablamos de norte de Chile, nos referimos desde el extremo norte, desde la zona de Arica, hasta la zona de La Serena. Por lo tanto, sería hoy día entre la región 15, no se olviden que hoy día Arica es la región 15, ¿ya? Y la región 4, la cuarta región, La Serena. En este sector, fundamentalmente, vamos a encontrar cuatro pueblos, que son estos que estamos viendo acá en pantalla. Son básicamente changos, aymarás, atacameños y diaguitas. Los changos son una particularidad porque, los vamos a ver acá, los changos son un pueblo nómada costero. Ellos viven en la costa, entre la costa de entre la costa norte de nuestro país, de Antofagasta, y hasta la costa central, podemos decir que incluso hasta la zona costera de Concepción, más o menos, vamos a encontrar poblaciones que son sectores de mar, de costa, que los changos recorren en sus balsas. Ellos construyen y recorren por todo el sector costero, ¿cierto? Ellos construyen unas balsas con cueros de lobos marinos. Ustedes saben que los lobos marinos
son una especie que habita a lo largo de toda nuestra costa, ¿ya? Y estos chiquillos tenían una particularidad, hacían unas balsas de cueros de lobos marinos que inflaban literalmente y las unían con cueros y con maderas, muchas veces incluso utilizando cueros y elementos, ¿cierto?, de ballenas. Ahora, básicamente los changos entonces son los pescadores, ¿ya? Que habitan la zona norte y centro de Chile. Su principal característica es que utilizan balsas de cueros de lobos marinos, ¿ya? Viven de la pesca fundamentalmente y obviamente cazan lobos marinos y ballenas, ¿ya? Estas balsas que estamos viendo acá son el elemento distintivo, ¿ya? Eh, de este pueblo chango. En la actualidad, en las caletas de pescadores todavía viven los descendientes de los changos. No, no pensemos que nosotros somos de origen español, nosotros somos mestizos fundamentalmente, ¿cierto? Y obviamente cuando llegan los españoles, estas poblaciones costeras, estas poblaciones de chango, se empiezan a mezclar con los recién llegados. Ahora, como les decía, su principal distintivo cultural son estas balsas de cueros de lobos marinos, ¿cierto? Que ellos cosían y los inflaban como si fueran flotadores. Construían también anzuelos y arpones de madera y eventualmente con puntas de piedra, ¿ya? Ellos van a hacer, en la zona costera, van a hacer algo bien particular, ellos van a secar pescado, van a hacer charqui de pescado, literalmente. No nos olvidemos que en la zona costera del norte de Chile hay mucha sal, ¿cierto? Y ellos van a utilizarla para hacer literalmente charqui de pescado y también van a hacer pescado ahumado. La idea es que el alimento se conserve dadas las condiciones climáticas, ¿cierto?, en las cuales ellos viven. Los changos, en general, entonces, no en general, sino que como población, subsisten del mar, fundamentalmente. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá de lo que hemos dicho? Si tiene alguna pregunta, la puede formular sin ningún inconveniente. Ahí estamos viendo puntas hechas con huesos, anzuelos hechos con huesos. Ahí vemos una punta de piedra, ¿ya? De un arpón. Ellos eran bastante hábiles en sus balsas de cuero de lobos marinos. ¿Ah? Ahí hay una imagen, un grabado, ¿cierto?, que los muestra persiguiendo una ballena, ¿ya? Cazando una ballena. Viven fundamentalmente en las costas, y ahí en las costas realizan un ritual bastante particular, que es posible que usted en algún minuto de su vida lo haya visto. En las costas va a encontrar en algunas playas, hasta el día de hoy, por ejemplo, en las cercanías de Los Vilos, va a encontrar unos cerros de conchas. ¿Ah? Ellos realizan aparentemente un ritual vinculado con las conchitas de los mariscos que iban consumiendo, ellos los van apilando en una especie de basurero. De ahí a que se considere que los primeros changos, o los changos que se dedican a hacer esto, de apilar la basura, también sean conocidos como hombre de los conchales. Se han encontrado restos arqueológicos bastante interesantes porque eventualmente estos hombres de los conchales hacían unas pequeñas construcciones con conchitas marinas, evidentemente en zonas cercanas a la costa, ¿ya? Gran parte de su vida entonces ocurre muy cerca, en la zona de playa literalmente, ¿cierto? Muy cerca del mar. Tenemos entonces estas balsas de chango, que son el distintivo. Ahí hay una, ¿cierto? Eh, una que pueden ver, ¿ya?
Es bien interesante verlas. Si alguna vez tienen la suerte de ir al Museo de La Serena, ahí van a ver balsas de chango originales. Son realmente espectaculares porque están hechas con cueros de lobos marinos, ¿cierto? Y están infladas. ¿Ah? Es bastante curioso esto porque ellos tenían la capacidad de coser el cuero de lobo marino e inflarlo. ¿Ah? Imagínense, muy buena costura, ¿cierto? Y le cruzaban estos maderos que les daban estabilidad y les permitían a ellos ir aquí encima. Ellos se paraban muchas veces sobre esta balsa y llevan un remo con estas características que estamos viendo. Otro pueblo interesante, otro pueblo que habita el norte de Chile son los aymarás. Los aymarás son poblaciones de origen boliviano, ¿ya? Que viven que cruzan hacia el norte de Chile. En la zona del altiplano, ¿ya? Los aymarás van a, vienen de la zona del lago Titicaca y en el caso de Chile van a tener un poblado muy importante que se llama San Pedro de Atacama en la actualidad. No sabemos cómo se llamaba antes, porque obviamente el nombre de San Pedro de Atacama lo, se lo dieron los españoles, ¿ya? Otro poblado importante que ellos tienen en el norte de Chile está justo a la altura de Iquique, pero hacia el interior, hacia la cordillera, que se llama Pica, que es un oasis que hay ahí, ¿ya? Estas poblaciones aymara lo que hacen es básicamente desarrollar una agricultura muy compleja, estamos hablando del norte, en estas zonas hay oasis, en el caso de San Pedro de Atacama queda muy cerca del oasis de Calama, ¿ya? Muy cerca del río Loa, ¿cierto? Y desarrollan una agricultura. Los aymara en el extremo norte de Chile, en la zona del norte grande de Chile, al igual que todas las poblaciones del norte grande de Chile, tienen un producto básico. Ese producto básico es la papa, ¿ya? La papa que la cultivan en distintos niveles de altura del terreno. Entonces van a cultivar ellos varios tipos de papas distintas, dependiendo, ¿cierto?, de la variable geográfica, de la altura en la cual ellos estén eh, viviendo, van a producir papas. La papa entonces es la base de su alimentación, ¿ya? También van a tener rebaños de llamas y alpacas. Fundamental el tema de los rebaños de llamas y alpacas. Ellos van a utilizar completamente este animal. Van a consumir la leche, van a utilizar el cuero, van a consumir la carne y también los huesos los van a utilizar para facturar, para fabricar diversos tipos de utensilios. Se dedican entonces a la agricultura, al cultivo y al pastoreo, ¿ya? Fundamentalmente. Los aymara entonces básicamente se desarrollaron en la zona que está en lo que hoy día sería el altiplano o la zona precordillerana de la primera y el límite con las segundas regiones de nuestro país, ¿ya? Desarrollan una cerámica bastante interesante, una cerámica que va con algún color, normalmente de color negro, por un tema de carácter ritual, que no es del caso que lo analicemos ahora. Y lo importante que sepan es que se ubican, ¿cierto?, en este territorio, en el norte grande de nuestro país, ¿ya? Entre la primera y la segunda regiones, ¿cierto? En la zona del altiplano, muy pegado a la cordillera. Junto con la papa, los aymaras consumen, por motivos de la altura, consumen hoja de coca, ¿ya? No confundir, ¿cierto?, con la cocaína, que es un producto químico. La hoja de coca es un producto natural, ellos la cultivan, la hoja de coca. De hecho, la hoja de coca es oriunda de este sector, del sector de Bolivia, fundamentalmente.
En los demás países la coca es un cultivo de introducción, es decir, lo llevaron para producirlo, pero no es un producto que se dé en forma natural. Naturalmente la coca solamente se da en territorio boliviano, ¿ya? Ahí hay una fotografía del Valle de Yuta, en el norte, ¿ya? Son quebradas que hay en la zona de Arica, Yuta, Camarones, ¿cierto? Son quebradas, son cursos de agua que permitían la formación de pequeños oasis donde se asentaban estos grupos humanos de Aymara, ¿cierto? Y producían su agricultura. Eventualmente ellos tienen un intercambio de producto con los changos. Eventualmente entonces vamos a encontrar que hay un intercambio de productos agrícolas por productos del mar. ¿Ah? Tienen una especie de espacios en los cuales ellos se reúnen eventualmente, o eso es lo que se cree hoy día, se reúnen y, ¿cierto?, generan un intercambio comercial. ¿Dónde están estos espacios? Se cree que los espacios donde se juntan son estos lugares donde ellos dejaron estos grandes dibujos. En el caso de lo que estamos viendo ahí, estamos viendo un geoglifo. Yo sé que la transparencia dice petroglifo, no, este geoglifo. Geoglifo significa que son dibujos que están hechos en el suelo, en la tierra, en este caso en la ladera de un cerro. Se llaman petroglifos cuando están hechos en piedras. En la cuarta región hay petroglifos. Bueno, en muchos lugares de Chile. En la octava región también hay petroglifos. ¿Ya? Petroglifos se hacen en piedra. Lo que estamos viendo acá es un geoglifo, ¿ya? Está hecho en la tierra. Se cree hoy día que estos dibujitos actuaban, operaban como señales en los cuales se producían puntos de intercambio. Era como el letrero de un mercado, para que me entiendan bien. De hecho, hay algunos autores, un historiador chileno muy importante, el profesor Silva, que habla, que introduce el concepto de puerto seco. Dicen, esto es un puerto seco. ¿Por qué puerto seco? Porque aquí se producía intercambio de productos del mar que traían los changos con productos agrícolas que producían los aymara u otras poblaciones, ¿cierto?, del norte grande de Chile. Otro pueblo que vive en el norte de Chile son los atacameños. Fundamentalmente ellos vivieron en el salar de Atacama. Yo no sé si ustedes saben, han visto alguna vez un salar, pero la verdad es que es bastante difícil entender cómo pudieron vivir en los salares. Son lugares muy, muy rudos, ¿ya? Ellos hablan un idioma que se llama el Kunza y se dedican al cultivo de la tierra. Básicamente lo que hacen es cortar los cerros, ellos cortan los cerros y generan lo que se conocen cultivos en terrazas. ¿Ah? Entonces, van cultivando en la ladera de los cerros, en unas terrazas, y de esta manera van aprovechando la poca agua que hay. ¿Ah? El agua se va desplazando hacia abajo y va regando los diversos cultivos. Los cultivos que ellos desarrollan, obviamente, primero que todo y antes que nada, siempre es la papa. ¿Ya? La papa en el norte grande, como dijimos, es el producto por excelencia, es el pan que ellos consumen día a día. La papa es entonces el producto fundamental. También producen maíz. El maíz también es un producto muy importante porque a nivel ritual, tanto para aymarás como para atacameños, el maíz es considerado un producto que está vinculado al dios sol por su color amarillo. ¿Ya? Entonces, el choclo es visto como un producto de origen divino que eh, de una u otra manera va a entrelazar al ser humano con el dios sol. ¿Ya? Siempre el sol aquí es una deidad, el sol es un dios. Los elementos de la naturaleza son dioses para aymaraes y para atacameños. Entonces tenemos el sol. El sol es Inti, ¿ya? La tierra, muy famosa, es la Pachamama, ¿cierto? El rayo es
Iyapu, por ejemplo. Entonces tienen creencias religiosas politeístas, tienden a creer que cada fenómeno de la naturaleza está vinculada a un dios. Y en el caso del sol, que están presentes en ellos, ¿cierto? En el norte de Chile hace muchísimo calor, obviamente. El sol era adorado porque se pensaba que era el dios creador, ¿ya? Eh, este dios Inti, ¿ya? De ahí a que el choclo sea un producto sagrado, sea un producto tan adorado. Lo mismo va a ocurrir con el oro que ellos encuentran lo atribuyen a que está vinculado al sol. Es una creencia muy extendida, en otras culturas pasa exactamente lo mismo. Si viéramos, por ejemplo, el tema en la cultura egipcia, nos daríamos cuenta de lo mismo. En África, en el norte de África no hay choclo, el choclo solamente se da en América, ¿ya? Lo que aquí no había en América era trigo. El trigo se da en Asia, en Europa y en África. Aquí en América no hubo trigo en forma natural. Estas poblaciones tienen maíz, ¿ya? El maíz es de América, el trigo es de los otros tres continentes. Ya les expliqué por qué, ¿cierto? América tiene estas particularidades. Estaba rodeada de agua, ¿cierto? Entonces hubo muchos productos, muchas especies naturales que no llegaron nunca a nuestro continente o que se desarrollaron de manera distinta en América respecto de lo que ocurrió en África, Europa y Asia, que están conectados por territorio, ¿ya? Usted podría pasar en auto por los tres continentes, digamos, por África, Asia y Europa, ¿ya? Entonces, como les decía, el oro está vinculado a esta lógica también de adoración, es visto como un elemento, como un mineral noble, evidentemente, que está vinculado al sol, al dios sol. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el choclo. La papa tiene que ver con un ritual, tiene que ver con el producto básico. La papa es el producto de base de la dieta porque es el producto que ellos mejor cultivan, el producto que más fácilmente se les da. Se asume que atacameños y aymarás, en el caso de Chile, comenzaron a desarrollar la agricultura hace aproximadamente unos 3.000 años. ¿Ya? Entre 3.000 y 7.000 años. Hay una discusión permanente sobre cuándo se inició la agricultura, porque la agricultura es un invento, se descubre la agricultura, se aprende a cultivar. Yo no sé si tienen alguna vinculación con el campo. La agricultura es una actividad muy compleja, ¿ya? Bueno, en el caso de los atacameños, ellos trabajaron la greda, la alfarería y también comienzan a trabajar, también trabajan metales, ¿ya? Y que hacían unas construcciones de piedra muy, muy importantes que se llaman pucarás, ¿ya? Los pucarás son unas fortificaciones de piedra en los cuales a ellos les permitía vivir, especies de vivienda. Los aymaras también construyen pucarás, ¿ya? ¿Les queda claro hasta aquí o hay alguna duda? Todas estas poblaciones, atacameña y mará, habitan en Chile desde miles de años, ¿ya? Entonces son culturas que se van, ¿cierto?, desarrollando de manera muy, muy, muy lentamente de una u otra forma, ¿ya? Entonces, hemos visto tres pueblos en el norte. Por la costa, los changos, al interior de la primera y segunda región, pegados a la cordillera, al altiplano, están los aymarás, y hacia el centro, hacia la zona del desierto normal, del clima desértico normal, como se le conoce, vamos a tener poblaciones de atacameños. Espero que les esté quedando clarito, ¿cierto?, lo que estamos señalando para que después lo puedan repasar. Bueno, los atacameños entonces construyen y se dedican a la agricultura, ¿cierto? En el norte, no es fácil. A la orilla del río Loa, evidentemente, ahí van a haber muchos asentamientos, ¿cierto? Atacameños.
Calama, por ejemplo, que es un oasis, ¿ya? Eh, Van a ser unas vasijas de greda que se llaman queros. Lo que estamos viendo ahí en pantalla, este que estamos viendo acá, este vaso que estamos viendo ahí, es un quero. No Pero sé, ¿Perdón? se ve la misma imagen de, dice zona norte, no sale la imagen nueva que va a colocar. Ah, ya, qué bueno, que me ¿Ya? habían contado. Vamos a verlo al tiro. Déjenme verlo al tiro, ya. ¿Ahora sí o no? ¿No? Ahora sí. sí. Ahora sí. Ahora sí están viendo lo que yo estoy viendo. Ya. Eh, el, esta vasija que vemos aquí es un quero. Es un vaso muy complejo de hacer. Es un tipo de alfarería compleja. ¿Por qué tan compleja? Porque tiene muchos dibujos, tiene muchos detalles. Ahora, ¿por qué le ponen tantos detalles a una vasija de greda? Es porque para ellos culturalmente era importante el tema de guardar agua. El agua en el norte de Chile escasea muchísimo. Solamente tenemos pocas lluvias en verano, lo que conocemos como el invierno boliviano, ¿cierto? Y eventualmente los ríos o quebradas que hay son cursos de agua muy, muy pequeños, ¿ya? Entonces, evidentemente, el elemento en el cual se guarda el agua es un elemento muy importante. De ahí a que los queros tengan todo un sentido ritual. En cambio, en el sur, cuando lleguemos a las poblaciones mapuches, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que la verdad es que el tema de la alfarería es secundario. No es importante para los mapuches hacer vasijas. No necesitan guardar agua, en absoluto. ¿Ya? Por otro lado, también en el norte de Chile, ¿cierto? Dado que es una zona cordillerana y ustedes saben, muy rica en minerales, también los atacameños van a trabajar con minerales. ¿Ah? Se fabrican distintos elementos de adornos y adornos rituales, adornos vinculados a las creencias religiosas. ¿Ya? San Pedro de Atacama era un lugar estratégico. La ciudad de San Pedro de Atacama, que espero algún día tengan la suerte de visitar, si es que ya no la han visitado, es un lugar fantástico. Uno entiende muy bien ahí todo lo que pasa con esto. La ciudad de San Pedro de Atacama era un lugar, era una especie de mercado, era un lugar, ¿cierto?, en la cual había mucho intercambio, porque San Pedro de Atacama, desde épocas muy antiguas, desde miles de años que existe San Pedro de Atacama, se estima que San Pedro de Atacama tiene más de 10.000 años de antigüedad, ¿ya? Ahí en San Pedro de Atacama, los aymarás, ¿cierto?, construyeron una suerte de sucursal religiosa, un espacio religioso y también de intercambio económico. No hemos hablado de los incas y les voy a explicar por qué no hemos hablado de los incas. Los incas llegan a esta historia cuando ya esta historia tiene más de 3.000 años de desarrollo. Los incas llegan a última hora a la historia de los Aymara y de San Pedro de Atacama, del norte de Chile. ¿Ya? De hecho, los incas van a llegar a Chile apenas 70 años antes que los españoles. Entonces, los incas son un imperio relativamente moderno, aparecen muy después en la historia, ¿cierto?, de todo este sector. Por eso que todavía no hago referencia a los incas, voy a hablar de los incas un ratito más. ¿Ya? Ahí tenemos un pucará, ¿ya? Fíjense los jarros, estos queros, en el caso de estos son metálicos, aquí hay queros metálicos hechos de la cultura tacameña. Fíjense lo complejo que son y tienen incrustaciones de oro, ¿ya? Entonces, de nuevo, por la misma pregunta, ¿por qué hacer estas cosas tan complejas? Fundamentalmente porque servían para rituales en los cuales se bebía agua y el agua para ellos era un tema complejo, no hay agua en todas partes. ¿Ya? Y su religiosidad, ¿cierto?
depende mucho de la naturaleza, por lo tanto, este vínculo que tienen con la naturaleza está muy unido a la creencia en los dioses. Ellos necesitan creer que el agua es un dios, porque si ese dios desaparece, ellos desaparecen junto con ellos. Y el agua que ven es poca, no siempre llueve, la lluvia también es un dios, el rayo es un dios, el rayo indica que viene el agua, ¿ya? El sol es un dios, el sol es el dios que está omnipresente permanentemente, ¿cierto? En el norte de nuestro país. Entonces, para ellos la religiosidad es muy potente. En cambio, en las poblaciones del sur de Chile, donde la vida es menos compleja, donde viven en una selva que está llena de ríos, donde hay peces, donde hay llamas, guanacos, alpacas en la zona norte, incluso hay pumas que cazan y consumen, ¿ya? Donde es fácil recolectar productos, donde hay árboles frutales, donde se dan manzanas, se dan cítricos, se dan pehúenes, se dan castañas, o sea, un montón de productos. La verdad es que el tema religioso es importante, pero no fundamental. Los mapuches no van a tener una religiosidad muy desarrollada. La religiosidad mapuche es simple desde muchos puntos de vista, ¿ya? ¿Por qué? Porque la verdad es que ellos no dependen tanto de los cambios en la naturaleza. Pues si en la zona de Concepción al sur llueve habitualmente, o llovía, no sé, con esto del cambio climático, evidentemente que está habiendo una situación distinta. Pero estamos hablando, ¿cierto?, del año 1200 después de Cristo. Son zonas extremadamente lluviosas, selváticas, donde es muy fácil vivir. Acá en el norte no. Acá en el norte, cierto, el tema es bastante más complejo, es bastante más difícil. De hecho, yo no sé si han tenido la suerte de estar alguna vez en la zona de Calama, ¿cierto? O al interior de Iquique. La verdad es que uno mira y no logra imaginar cómo ahí pudieron vivir, digamos, cómo se pudo desarrollar la cultura, porque la verdad es que el clima es realmente muy complejo. Ahí estamos viendo valles del norte, estamos viendo, ¿cierto?, estos pucarás, ahí estamos viendo un pequeño curso de agua, un camino, ¿cierto? Un valle que se llama, un valle que se interna, ¿ya? Donde se desarrollaron, ¿cierto?, estos pequeños espacios donde pudo haber población. Entonces, en el norte grande, recapitulando, en el norte grande encontramos básicamente en Chile tres pueblos. Aymarás y atacameños en la zona interior, en la zona del altiplano, en la zona del desierto, y por la costa encontramos a los changos. ¿Sí? En el norte chico, entendemos por norte chico lo que significa hoy día la tercera y cuarta región del país. Eso es el norte chico, ¿ya? Tercera y cuarta región de Chile. Vamos a encontrar un pueblo fundamental, que son los diaguitas, ¿ya? ¿Cuál es la particularidad que tiene el norte chico? Es que en el norte chico los valles que hay, entendiendo que un valle es una depresión que queda entre medio de dos cerros, eso es un valle, o entre medio de cuatro cerros. En Santiago estamos en un valle, ¿cierto? Si uno mira para todos lados de Santiago, se da cuenta que Santiago está completamente rodeado de cerros, es un valle, ¿ya? En el caso de los valles del norte chico, la particularidad que tienen es que los cerros van desde la cordillera de los Andes hacia la costa. Por lo tanto, los cerros forman verdaderos muros, ¿ya? Entonces los valles tienen forma de U, para que me entiendan bien. ¿Ah? Cuando usted va para La Serena, si es que ha tenido la suerte de ir, y si no ha tenido la suerte de ir, trate de hacerlo cuando se pueda. Si uno va a La Serena, el camino, desde Los Vilos para allá, uno empieza a subir y a bajar, ¿cierto? El camino tiene una subida bien pronunciada y unas bajadas también muy pronunciadas. Esas, esas zonas se llaman valles transversales, porque son valles que van desde el este hacia el oeste,
¿Me entendieron? ¿Les quedó claro o alguien no entendió? Me gustaría saber si está quedando claro lo que estoy explicando. ¿No? Bueno, asumo que está clarito, ¿cierto? Entonces tenemos valles transversales en la zona del norte chico. En este sector va a vivir un pueblo muy importante de nuestra prehistoria, que es el pueblo de Aguita, ¿ya? El pueblo de Aguita es famoso por esto que estamos viendo en pantalla. Es famoso por el maravilloso arte agroalfarero que desarrollaron. Hacían unos jarros muy, muy complejos de hacer en greda. El jarro más típico de los dieguitas es este que estamos viendo acá, ahí que estoy marcando con la flechita, se llaman jarros patos. ¿Por qué se llama jarro pato? Porque tiene forma de pato la cara, tiene una carita ahí, ¿cierto? Entonces son conocidos como jarros pato. Y este, que no tiene carita, pero es muy similar, se llama jarro zapato. Entonces tenemos jarro pato, porque tiene un rostro de ave, y tenemos un jarro que no tiene rostro, muy similar también, también alargado, y también con muchos adornos, muy, muy bien pintado, se llama jarro zapato. ¿Ya? Los diaguitas van a ser reconocidos a nivel mundial como uno de los pueblos que mejor trabaja la greda. De hecho, si un día usted va a La Serena, ¿cierto? Y va ahí a la Recoba, va a ver que venden muchos objetos de greda, de jarros patos, jarros zapatos, ¿cierto? Y muy bien pintados, y uno dicen qué bonito, ¿cierto? Como los pintan. La verdad es que el arte de Aguita es fantástico. Ellos utilizan figuras geométricas para pintar sus vasijas. Todas estas vasijas permiten juntar agua o eventualmente guardar algún tipo de alimento. En general son vasijas funerarias. Los diaguitas desarrollan un culto muy importante a los muertos. ¿Ya? Hay un culto fundamental dedicado, ¿cierto?, al tema de la vida después de la muerte. ¿Cómo vivían los diaguitas? Bueno, de partida los diaguitas eran un pueblo sedentario. Ellos establecen, ellos viven en zona, conocen la agricultura, establecen una agricultura en los valles, en el Valle del Elqui, por ejemplo, en el Valle del Limarí, en el Valle del río Copiapó, en el Valle del río Huasco. Ellos viven a distintas alturas. ¿Ya? Hoy día hay todo un turismo, ¿cierto?, vinculado a estos valles. Si usted va alguna vez al Valle del Elqui, ahí va a estar en el corazón del territorio de Aguita, ¿ya? Se cultivaba a orilla de los ríos, pero también se cultiva en los cerros. De hecho, hasta el día de hoy se cultiva en esos cerros, ¿ya? Ellos también desarrollaron el cultivo de terrazas, al igual que la cultura que estaba más al norte, que eran, ¿cierto?, los atacameños. Ellos cultivan en terrazas, ellos cortan la ladera de los cerros y van a cultivar diversos productos. Estamos hablando de más al sur, ya no estamos hablando del norte grande. En el norte grande se daban papas, choclos, algunos choclos, ¿cierto?, eventualmente zapallos, camotes. Estamos hablando ya de la cuarta región. En la cuarta región, la cantidad y la variedad de productos ya empieza a aumentar. Entonces, a las papas, a los choclos, a los zapallos, se empiezan a unir otros productos, porotos, lentejas y sobre todo frutas, paltas, por ejemplo, ¿ya? Que hasta el día de hoy son tan apetecidas, ¿cierto? Eh, Tenemos también las papayas, que son el símbolo de la cuarta región, ¿cierto? Son el fruto simbólico de la cuarta región. Entonces, la vida de los diaguitas, desde este punto de vista, ellos tienen una producción agrícola más variada y tienen tiempo, como tienen mayor variedad de comida, como tienen también mayor facilidad para conseguir comida, pero para ellos sigue siendo importante el tema del agua, porque tampoco el agua les sobra. Ellos tienen más tiempo de dedicarse a la alfarería. De ahí es que se crea que ellos
van a desarrollar esta alfarería tan compleja, esta alfarería, ¿cierto?, tan vinculada a formas culturales difíciles de lograr, ¿no? Cualquiera hace con greda un jarro pato o un jarro zapato, ¿cierto? Los de Aguita entonces van a tener este desarrollo cultural, también se van a dedicar a la cacería, van a desarrollar el arco y la flecha, ¿cierto? Y vivían en unas aldeas, ¿ya? Ellos hablan un idioma, el idioma que ellos hablan se llama el cacán. Este dato es bien importante porque eventualmente en una prueba, es una pregunta que sale muy comúnmente en las pruebas de nivel, muy comúnmente en la prueba que usted va a dar, aparece esta pregunta. ¿Qué idioma hablan los diaguitas? El cacán. ¿Qué idioma hablan los atacameños? El kunza. Es fácil confundirse. Atacameños kunza, los diaguitas hablan el cacán. ¿Ya? Bueno, ahí estamos viendo nuevamente ejemplos de alfarería de Aguita. Ahí vemos un plato de Aguita pintado con unas formas bastante curiosas de seres humanos, ¿cierto? Ahí vemos jarros patos. Ahí tenemos dos muestras de jarros patos. Realmente maravilloso. Entonces estamos hablando de la zona del norte chico. Si consideramos el norte chico y el norte grande de nuestro país, vamos a tener que habitaban dieguitas, atacameños, aymaras, y por la costa habitaban, ¿cierto?, los changos. ¿Ya? Entonces tenemos 4 pueblos prehispanos que habitan la zona norte de nuestro país. Salvo los changos que viven en la costa, ¿cierto? Y fabrican utensilios con huesos de lobos marinos y de ballenas, ¿cierto? Y hacen estas balsas con cueros de lobos marinos infladas. Los Aymara, atacameños y diaguita desarrollan la agricultura en valles y cortando las laderas de los cerros en un sistema de terrazas, ¿ya? Además de esto, desarrollaron una fuerte religiosidad y también desarrollaron una forma de trabajo en greda, particularmente los de Aguita, que es muy compleja. De ahí que podamos hablar que en términos de complejidad cultural, estas poblaciones que hemos mencionado se clasifican como culturas. ¿Qué es la cultura? La cultura es un nivel organizativo de un pueblo que ya es bastante compleja. En estas poblaciones vamos a encontrar que hay jefaturas, hay alguien que manda, hay personas encargadas, hay especialistas dedicados a la religión. Aparece ya el concepto del chamán, del sacerdote, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener una religión ya un poco más compleja. La religión es una religión que necesita de alguien que entienda cómo piensan los dioses y que haga rituales. Por lo tanto, aquí ya vamos a tener rituales bastante más complejos, ¿cierto? Rituales que están vinculados a creencias religiosas bastante más elaboradas. No estamos en presencia de un pueblo que crea en las ánimas de las personas que murieron. Estamos hablando de poblaciones que creen ya en un dios. La diferencia entre creer en un ánima y creer en un dios es que el ánima o las poblaciones que creen en ánima, básicamente lo que hacen es pedirle a esa ánima milagros. El animita es milagrera. El animita me soluciona problemas concretos. Mientras que Dios no, la religión me da respuesta a todo lo que yo pregunto. La religión me explica por qué nací, la religión me explica qué pasa con las personas después que mueren, la religión me explica qué está bien y qué está mal. Es decir, la religión es un mundo completo.
¿ya? Por lo tanto, la religión es un constructo cultural bastante complejo de comprender. Y como les decía, desde este punto de vista, ¿cierto? Vamos a tener estas, estas tres poblaciones del norte de Chile, dos del norte grande y una del norte chico. Aymarás y atacameños en el norte grande y a los diaquitas en el norte chico. Los changos, a su vez, ojo con esto, los changos no alcanzan a ser una cultura, ¿ya? Los changos se encuentran en el sistema cultural de clan. Son un clan, ellos forman clanes. ¿Por qué clanes? Porque los changos no tienen aldea, no construyen aldea, no trabajan la alfarería, no tienen religión, no creen en un dios o no creen en dioses. Ellos creen en el ánima de sus muertos. ¿Ya? Entonces, son una cultura menos sofisticada, menos compleja. En lo que los changos alcanzaron gran sofisticación fue en la fabricación de sus balsas. ¿Ya? De hecho, verlas en vivo y en directo es realmente impactante porque, como les digo, cuesta imaginarse que hayan podido hacer eso cosiendo con agujas de hueso, digamos, ¿ya? Cambiamos de zona y llegamos a la zona central. La zona central, en términos culturales, es la que se ubica entre Santiago o entre la zona de San Felipe, entre el Valle de San Felipe y Puerto Montt. A esa zona se le llama zona central o centro sur. Y en esta zona vamos a encontrar fundamentalmente cuatro pueblos, que son picunches, mapuches, huilliches y pehuenches. ¿Cuál es la particularidad que tienen estos cuatro pueblos? Que los cuatro hablan el mismo idioma, ¿ya? El idioma que se habla desde la zona de San Felipe hasta Puerto Montt es un solo idioma y se llama el mapudungún. Hoy también se lo denomina de manera más en el idioma original, hablan de mapuzungún, ¿ya? El mapuzungún, mapudungún es para nosotros, ¿cierto? Para los efectos de la clase, sinónimo, ¿ya? Solamente varía la pronunciación. En esta zona, que es bastante larga, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la cantidad de lluvias va aumentando progresivamente al sur. Desde San Felipe, que todavía tenemos un clima templado, vamos a ir de lluvias que no pasan de los 300 milímetros al año, vamos a llegar hasta la zona de Puerto Montt, donde vamos a llegar a tener casi 1100 milímetros de lluvia al año. Por lo tanto, en la medida que vamos yendo hacia el sur, cada vez hay más agua, cada vez hay más vegetación, por lo tanto, la recolección de productos alimenticios se va facilitando. ¿Hay alguna duda hasta acá respecto a lo que he dicho? ¿No? Entonces, en esta zona central, ¿cierto? Vamos a ir teniendo mayor facilidad para la vida en la práctica. Eso es lo que quiero que les vaya quedando muy, muy claro. ¿Ah? Y tenemos estos cuatro pueblos: picunches, mapuches, huilliches y pehuenches. Básicamente estas poblaciones... antes de ir con eso. La palabra picunche significa, a ver, en Mapudungún, che significa gente. Por eso, si ustedes se dan cuenta, los cuatro pueblos terminan con che, significa gente. Hubo mapuche en el lado argentino, por eso que los argentinos hasta el día de hoy le dicen a la gente che. ¿Ah? Es, una, es un tema idiomático que les quedó de sus antepasados mapuches, que también los tuvieron. ¿Ya? También hay poblaciones mapuches en la Argentina hasta el día de hoy. Picunche significa gente del norte, ¿ya?
Huilliches significa gente del sur. Y pehuenches significa gente del Pehuen. Ahora bien, ¿quién puso estos nombres? Los que pusieron estos nombres fueron los mapuches. Los mapuches que vivían entre los ríos Itata y Tolten, más o menos en esta zona de aquí que estoy mostrando ahí. Ahí viven aproximadamente los mapuches, ahí, en ese sector más o menos viven los mapuches. La palabra mapuche significa mapu, tierra, y she, gente, gente de la tierra. Entonces los mapuches, como son la gente de la tierra, ellos creen que aparecieron ahí, que no vienen de ninguna parte, que siempre vivieron ahí, mapuche. Y a los del norte, a los que viven al norte de ellos, le dicen gente del norte, picunche. Y a los que viven al sur, les dicen gente del sur, huilliche. Y a los que viven en la zona de la cordillera, en esta zona de acá de la cordillera, y les gusta comer pehuen, los pehuenes son castaña, ¿cierto? Literalmente. Les dicen gente del pehuen, pehuenche. El mapudungún es un idioma extraordinariamente lógico, ¿ya? Yo no sé si han estado en la zona de Villarrica, ¿ya? Entonces, ahí en Villarrica está el lago Villarrica, nosotros lo conocemos por lago Villarrica. En Mapudungún, el lago Villarrica se llama Mayo Lafken. Lafken significa lago. Mayo significa este lago. Y al sur, al ladito, hay otro lago. Entonces el otro lago se llama otro lago. Eso en Mapudungún se dice Calafquén. O sea, está este lago, el Mayo Lafken, y al sur está el Calafquén, el otro lago. ¿Ya? El idioma mapuche tiene el mapudungún tiene esta particularidad, es muy lógico. Entonces los mapuches dicen, nosotros vivimos al centro, somos la gente de la tierra. Al norte viven los del norte, los picunches, al sur viven los del sur, los huilliches, y los que comen pehuen y que viven pegados a la cordillera son la gente del pehuen, pues, son la gente que vive, ¿cierto?, de este alimento. Bien, vamos a dejar la clase hasta acá, en honor al tiempo, son las 11:28. Yo sé que es bastante largo y pesado, ¿cierto?, tener una clase por Zoom, así es que en honor a esa situación, vamos a dejar la clase hasta acá. En la clase de hoy vimos las poblaciones del norte de Chile y sus características. Explicamos también lo que significa, ¿cierto?, el concepto de complejidad cultural. Explicamos el origen del hombre, de los primeros grupos humanos que llegaron hasta nuestro país y vimos las características de esto. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta o algo no les quedó claro. Eh,